Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en una fecha muy importante. Les traigo muchos saludos de la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto en Misión DF. Una congregación muy nueva, pero con mucho compromiso por hacer la obra de Dios, que es lo más importante. Hoy vamos a ver un momento muy importante para toda la humanidad, que es el principio de algo muy grande que se seguirá revisando el día domingo por la mañana, cuando veamos el desenlace del gesto que tuvo Jesucristo, el Dios hecho hombre con nosotros, para con nosotros. Quiero hacer una oración para pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo la verdad nos toque y nos motive a reflexionar en esta palabra. Señor Jesús, gracias te damos porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Tu Espíritu es real, tú eres real, Dios, y podemos discernir, Señor, que tu presencia está en medio de tu pueblo, de la iglesia, de las personas, Señor. No de un edificio, no de un púlpito, no de las cosas materiales, sino de tu cuerpo, que es el pueblo de Dios, que somos todos nosotros. Gracias porque tú estás aquí y nos vas a hablar a nuestras vidas, Señor, y en nuestras mentes, de algo muy, pero muy importante. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. En el nombre de Jesucristo, amén. Como dice ahí, Jesucristo murió por mí, y esta mañana, durante este tiempo que Jesucristo es crucificado, Él menciona palabras importantes. A mí me tocó compartir la palabra el año pasado, y también hablé sobre una de las palabras, porque Jesucristo mencionó, es muy conocido, 7 palabras, se mencionan mucho los sermones de las 7 palabras, y yo me acuerdo el año pasado yo hablé sobre una palabra de confianza, cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y reflexioné en torno a eso, a que Jesús entrega una palabra de confianza, de que debemos confiar en Dios, de que en los momentos más oscuros de nuestra vida podemos estar confiados en el Señor. Es una palabra muy importante. La verdad, en la cruz el amor habló. Yo diría que el mensaje de la cruz, el último mensaje de Jesucristo extendiendo sus brazos y demostrando que tenía un inmenso amor, es cuando el amor habla, cuando el amor expresa lo más sublime. La cruz es el punto máximo de la revelación de parte de Dios hacia la humanidad. La cruz es el momento donde Dios plantea el punto más sublime de su plan para redimir al hombre y poner un puente sobre el abismo que nos separó de Dios al momento de que el hombre cayera en el huerto del Edén. Hay una palabra muy importante, es la 6ª palabra, más bien en griego sería una palabra, en español serían 4 palabras, pero es una palabra de victoria. Jesucristo pronuncia una palabra de victoria en la cruz. Y a lo largo de la historia traté de buscar personas que han dado declaraciones de victoria en batallas, en juegos, en deporte. Siempre hay una característica de las palabras de victoria. Hay muy importantes las palabras que dijeron los astronautas que llegaron a la Luna, cuando hablan de un pequeño paso, pero un gran paso, cuando hablan de que está aterrizando la nave en la Luna. Hay palabras de victoria, hay éxtasis, cuando se ha cumplido una meta, cuando se ha reconocido que se ha hecho lo posible y se ha logrado algo. Yo creo que todos en nuestra vida hemos dicho alguna vez una palabra de victoria, cuando hemos terminado nuestra carrera en la universidad, cuando hemos dado nuestros exámenes de grado y todo eso, hemos dicho, bien, lo logré. Bueno, la palabra de victoria más importante que se haya podido escuchar en esta tierra es la palabra que pronuncia Jesucristo cuando dice, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Esa es la palabra más importante. Esa es la mayor declaración de victoria que pueda haberse escuchado en nuestra tierra. No hay ninguna otra declaración de victoria que pueda ser tan trascendente para la humanidad y para todo el universo que las palabras de victoria de Jesucristo cuando dice todo se ha cumplido. No fue simplemente palabras que Jesucristo dice en el momento. Ustedes recuerdan que Jesús también dice Elí, Elí, lama sabactani, pero no lo dice con un gemido, Él lo grita, él lo dice de una manera muy fuerte. Así también, cuando Él dice todo se ha cumplido,
todo se ha cumplido, es un grito de victoria que estremece el universo entero, que estremece los cimientos de nuestra civilización, de nuestra tierra y de todo, porque Jesucristo sabe que está cumpliendo con algo que se le había encomendado. Es muy importante. Hay algunas de las palabras que menciona Jesús en la cruz que nosotros no podemos decir. Más bien no nos podemos atribuir, no podríamos decirlas como Jesucristo las dijo. Hay algunas que sí nosotros las podemos decir y que dejan una gran enseñanza. Por ejemplo, quizás 3 o 4 de las declaraciones de la cruz de Jesús están dando ejemplos de seguir el legado que Él nos deja. Cuando da la palabra de perdón, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra de perdón, es una palabra personal que también nosotros podemos hacer. ¿Con quiénes? Con los que nos han herido. ¿A quién? A nosotros, porque no podemos perdonar por otras personas. El perdón es una cosa que uno hace personalmente cuando te han herido. Hoy en día hay una tendencia a perdonar por otras personas. He escuchado eso y me parece insólito, porque nadie puede perdonar sino a la persona que ha sido agredida, no otra persona puede perdonar por otro. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que le estaban haciendo a Él. Es una palabra de perdón que nosotros podemos también tomar en nuestras manos y en nuestra boca para perdonar a las personas que nos han herido, que nos han hecho algún daño. Es muy importante. Entonces es una palabra de perdón. También Jesús dijo la palabra de amor desde la cruz. Y Él espera que compartamos el amor con nuestra familia y nuestros amigos. Cuando Jesús dijo también una palabra de humanidad, cuando Él dijo: tengo sed. Él espera que cuidemos de las personas que están a nuestro alrededor también. Él espera que nosotros podamos ver la necesidad que hay en muchas personas: necesidad espiritual, necesidad relacional, financiera, física, emocional. Hay muchas personas que tienen necesidad. Jesucristo dice: tengo sed. Era una necesidad. Él estaba en la cruz. Pero también nos motiva a que nuestros oídos sean sensibles al escuchar la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. Eso es muy importante. Pero también hay algunas cosas que Jesús dijo en la cruz que solo Él podía decir. No hay ninguna otra persona que pueda decir estas palabras. Solo Jesús podía dar una palabra de seguridad. Y esa palabra fue: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Y Él le dice a esta persona que cree en Él, a este ladrón, le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente Jesús puede decir esa palabra. Solamente Jesús puede haber dicho la palabra de sustitución. Hay una palabra de sustitución. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí hay una palabra, hay algo muy, muy profundo, porque se supone que en ese momento Jesucristo carga con todo el pecado. En teología se habla de que hay una separación de Dios. Es algo complicado de entender, para que verdaderamente un Dios que es santo pueda cargar por medio de su Hijo, que también es Dios, pueda cargar el pecado de la humanidad. Es complicado. Según el credo de Atanasio, uno de los grandes luchadores de la fe, dice su credo que son 3 personas de la misma sustancia, pero de diferente accionar. Eso es interesante para entender un poquito la Trinidad. Pero solo Jesús pudo mencionar esta palabra de sustitución cuando Él carga con nuestro pecado. Y la palabra que quiero que podamos analizar más profundamente en este día es la palabra de victoria. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Es muy importante. La Biblia nos dice en Juan 19, del 28 al 30, después de esto, como Jesús sabía que ya había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en vinagre y le pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo se ha cumplido. El grito de victoria de nuestro Salvador. El grito que nos abre las puertas al reino eterno, al reino de los cielos. La Biblia nos dice en los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que Jesús realmente gritó esto. Gritó: todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. No fue un grito de desesperación, sino que fue un grito de victoria. Y luego Él entrega toda su vida. Él luego inclina su cabeza y se entregó su espíritu. Cuando Jesús muere en la cruz,
los soldados romanos quizás pensaron, bueno, ya terminamos con otro loco más que se presentó, otro insurrecto, otro que quería desestabilizar el poder de Roma y la política y todo. Quizás los líderes religiosos pensaron lo mismo y dijeron, bueno, a ver cuándo aparece otro y tenemos el mismo problema. Sus discípulos quizás vieron la muerte de Jesús y pensaron, el sueño del reino ya se acabó, ya se terminó. Incluso Satanás, quien también estaba mirando, debe haber estado frotándose las manos con júbilo en ese momento y pensó, el Hijo de Dios está acabado. Pero cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, no decía estoy acabado. Él estaba dando un grito de victoria porque él sabía que estaba venciendo a la muerte. Él sabía que estaba cumpliendo, que había cumplido con lo que Dios le había encomendado. Él no dice estoy acabado, él no dice ya esto es lo último, él dice todo se ha cumplido, porque 3 días después él vuelve a la vida. Es muy importante. ¿Qué se había cumplido? Es una pregunta. ¿Qué se había cumplido? ¿Qué había terminado Jesús cuando dijo esto? Obviamente terminó su ministerio, terminó su sufrimiento, terminó un momento trágico donde él es denigrado, escupido, maltratado. Pero fue la única meta que Jesús tuvo durante su vida entera en la tierra, fue hacer la voluntad de su Padre, y lo deja muy en claro. Juan 4:34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús a sus discípulos, terminar su obra. Cuando Jesús dice todo se ha cumplido, Él está diciendo estoy terminando esta obra, estoy terminando la obra que Dios quiere para salvar a la humanidad. Todo se ha cumplido. Fíjese que es interesante porque en la palabra en griego, todo se ha cumplido en el griego del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, que es un griego que se llama koiné o kiní, también lo pronuncian así. La palabra es tetelestai. Y es interesante cuando nosotros podemos llegar a estudiar un poco más a fondo, bueno, las personas que pueden compartir la palabra y predican, y encontrar un poco los contextos en que se utilizaron las palabras. Jesús hablaba griego, arameo y hebreo. La gente y los sacerdotes y los religiosos de su tiempo también lo hacían. No era algo que no lo hicieran, el griego era fundamental, la gente se tenía que comunicar de esa forma. No estoy diciendo que Jesús lo dijo en griego, no lo sabemos. Lo más probable es que lo pronuncia en arameo, como vemos que dijo Elí, Elí, lama sabactani. Probablemente también fue en arameo. Pero esta es una hermosa palabra y también tiene un significado amplio y se utilizaba en diferentes formas. Y es importante entender eso porque a la hora de hacer quizás la traducción o el escritor inspirado, Juan, a la hora de escuchar esto y cuando lo traslada al griego, él está pensando en utilizar una palabra que englobe todo lo que está diciendo Jesucristo en ese momento. Y el Espíritu Santo está ahí también acudiendo a que Juan de alguna manera escriba lo que tiene que escribir, lo más correcto en este caso. El Espíritu Santo inspiró también a los escritores y cubrió todo el proceso de formación de nuestra palabra, así que es muy importante. Pero la sola palabra telestai suma todo lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero que veamos rápidamente algunas ideas de esta palabra en las cuales se utilizó en su contexto en el idioma griego en ese tiempo y que también nos puede revelar y nos puede ayudar un poquito a entender mucho más lo que implica todo que se había cumplido. Nosotros lo sabemos, pero es bueno seguir reflexionando más. La palabra tetelestai es usada de 6 maneras diferentes en el griego antiguo. Primero fue utilizada como un término artístico, fíjese. Cuando un artista completaba una pintura, un retrato, algún tipo de pintura o algo de arte, cuando llegaba al final, cuando daba la última pincelada, decía tetelestai, está cumplido, esta obra está terminada, el cuadro es perfecto. Se utilizaba esa palabra cuando alguien pintaba y estaba un cuadro perfecto, utilizaba la palabra tetelestai, el cuadro es perfecto. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él dice, este cuadro es perfecto, esta es la última pincelada que se necesita para salvar a nuestra humanidad. El cuadro es perfecto, lo hice yo, con mi vida, lo entregué, con mi sangre fue pintado, este es el cuadro perfecto, esto se ha cumplido, esto ha terminado.
Entonces, muy interesante en el griego cómo se utilizaba, una de las formas en cómo se utilizaba esta palabra en el arte. También para utilizaba un siervo la palabra tetelestai cuando un siervo le reportaba a su amo que habían terminado todos sus deberes, que había terminado todo lo que él tenía que hacer, todos sus trabajos. Se podría decir que el trabajo estaba completado, que estaba ya completo más bien. Este esclavo decía, tetelestai, el trabajo está hecho. Significa que el trabajo ha sido terminado. Y es lo que significó cuando Jesús estaba en la cruz. He completado la obra que mi Padre me envió a hacer. ¿Cuál siervo, cuál esclavo también le dice a su amo, tetelestai, he cumplido con las labores que tú me enviaste a hacer? Ya están todas hechas. Jesús también ha cumplido con las labores que su Padre le ha enviado a hacer. Entonces es muy importante también en este contexto esta palabra. Y hay diferentes ángulos en los cuales nosotros podemos ver. El primero es que cuando Jesús dice todo se ha cumplido, lo primero que Él estaba diciendo es que Él cumplió las Escrituras. Jesucristo cumplió las Escrituras del Antiguo Testamento. Hay más de 380 profecías en el Antiguo Testamento donde Dios habla por medio de sus profetas y los escritores inspirados sobre el Mesías. Hay más de 380 profecías que se cumplieron. Jesús cumplió cada una de ellas. Cuando Jesús termina su sufrimiento en la cruz, el cuadro se ha terminado. La obra está completa, se ha completado. Y dice, he cumplido todas las profecías y todas las promesas que mi Padre dijo en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. También, otro aspecto importante de la palabra tetelestai era también usada en un término judicial. Los estudiosos han indagado en la palabra, en los contextos que se utilizó. Entonces también en un término judicial, los jueces lo usaban cuando un preso había estado por un tiempo en prisión y pagaba su deuda a la sociedad y había hecho una restitución. Había un documento que se le daba que certificaba la libertad del preso, la cual significaba que la justicia se había cumplido. Tetelestai, se ha cumplido. En términos judiciales también, la justicia se ha cumplido. Jesús sabía que se había cumplido esa justicia también en la cruz. Es importante. Se ha completado el castigo. Se ha completado. Él ha pagado por nosotros. No era Él que tenía que estar en la cruz, éramos nosotros. Pero de alguna manera ha sido cubierto el pago. En los términos judiciales también se utilizaba esta palabra. Lo segundo que hizo Jesús cuando dijo todo se ha cumplido es que Él cumplió con la ley. Eso es importante, entender que Jesucristo cumple con la ley. Lo que la ley requería, dice Jesús, lo he hecho y lo he hecho por ti. Lo que la ley pedía del ser humano, yo lo he hecho, yo lo he cumplido. La Biblia dice que la pena por el pecado es la muerte. La ley lo decía. Y era imposible de cumplir esa ley. Y esto lo vemos en Romanos. El apóstol Pablo en Romanos explica esta situación. En Romanos 8, del 3 al 4, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, nadie es salvo, ninguna persona es salvo por ser bueno. Yo no voy a ser salvo por ser bueno, porque de hecho muchas veces no soy bueno. Cuesta ser buenos a veces. Si fuera fácil, todos lo haríamos. O sea, es más fácil hacer lo malo, pero si fuese fácil hacer lo bueno, todos lo haríamos. Pero nadie ha sido salvo por ser bueno, nadie ha sido salvo por cumplir los 10 mandamientos, porque no se puede, porque no hay manera de hacerlo, no hay ninguna forma. El tratar de cumplir con todas las reglas en la Biblia no nos va a hacer salvos, no va a poder ser. A lo mejor esto puede sonar chocante, pero no es eso, es Cristo, es Jesucristo. Dice ahí también en Romanos, sigue diciendo en el texto que les dije, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. La única persona
que siempre ha cumplido la ley en la Biblia es Jesucristo. No hay ninguna otra persona que pudo hacerlo. Y era importante que Jesús lo hiciera. Él fue el único capaz de cumplir con la ley. La ley lo único que hizo fue condenarnos. Lo único. Fueron reglas establecidas para el pueblo de Israel, claro, pero lo único que hacía era condenarnos. Jesucristo viene a quitar esa condena y a morir por nosotros en la cruz. Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Qué hermoso, Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Qué interesante, ¿eh? ¿A usted le gustaría que le llegara a su correo electrónico una carta de Visa, de Mastercard, de American Express diciendo sus cargos ya están pagados? Usted no necesita. Muchos de nosotros diríamos, de ahí sí que diríamos un grito de victoria. Muchos gritaríamos, ¡ay! Sería un milagro eso, nunca lo vamos a escuchar, pero bueno. Pero es algo parecido, ¿eh? Es algo parecido. Él anuló todos los cargos que teníamos que íbamos a tener. Jesucristo anula todos esos cargos. Entonces, de alguna manera, Él cancela ese registro que contiene cargos en nuestra contra. Y es lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando Él dice, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Está diciendo, yo cancelé esa deuda, yo cancelé ese registro, ya se ha cumplido. Jesús dice, yo he borrado todo, he pagado en totalidad. He establecido la ley y la he cubierto totalmente. Romanos 10:14 dice, Cristo constituye el punto final de la ley y por Él restablece Dios su amistad a todo creyente. Dice que Jesús terminó con la ley. Él terminó con la ley. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos? No dice eso. No hay que confundirse. No es así. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, había 3 clases de leyes. Había una ley del derecho legal para la nación de Israel, la ley moral, que se aplicaba a todo el mundo, así como los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que es para los sacerdotes y la religión del sistema sacrificial. Era importante distinguir eso. Y cuando Jesús terminó con la ley, Él no terminó con la ley moral, Él terminó con la ley ceremonial y el derecho legal. Es por ello que nosotros también seguimos con esas leyes. Es muy importante entender eso, que Jesucristo termina con esta ley ceremonial y este derecho legal. Nosotros seguimos entendiendo que no debemos matar, seguimos pensando en que de alguna manera es malo el adulterio, robar y todas esas cosas. No está diciendo que somos libres de quebrantar la ley moral. Eso no tiene que ver con esto. Jesucristo se presenta como el Cordero sin mancha para terminar con esta ley ceremonial sacrificial y para terminar con el derecho legal y con estas leyes que ayudaban a establecer el camino hacia la santificación y la pureza de las personas en el Antiguo Testamento. Lo podemos resumir de una manera interesante, más bien el apóstol Pablo lo resume así en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo. La ley representaba una serie de simbolismos, la ley sacrificial representaba una serie de simbolismos que tenían que ver con la venida del Mesías, con la venida del Salvador. De alguna manera quizás los hebreos en el Antiguo Testamento no lo entendían muy así, pero nosotros que tenemos los 2 testamentos podemos ver con mucha más luz y mucha más claridad lo que el plan que tenía Dios. Cuando Jesús dice todo se ha cumplido, Él está diciendo que pintó el cuadro, que dio la última pincelada, que está completo, he cumplido toda la ley, todas las profecías y todas las promesas, he satisfecho la ley y esas reglas y reglamentos quedaron atrás, todo quedó atrás porque en Cristo somos también nuevas criaturas y Cristo terminó con todo este sistema. Él viene a la cruz, Él se rompe el velo del templo y dice ya no hay ningún tipo de intermediario para que vengas tú a mí. Yo he cumplido con todas las cosas, eres salvo. Es muy importante. Hay un par de otras maneras en que se utiliza esta palabra, tetelestai,
la palabra tetelestai también se utiliza como un término sacrificial. Los sacerdotes lo usaban cuando un sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, de alguna manera cuando tenían que buscar un animal. Cuando se hacía un sacrificio, se tenía que buscar un animal que no tuviera ningún tipo de mancha, nada, que fuera un animal perfecto. Tenía que ser un cordero perfecto, cualquier tipo de animal tenía que ser perfecto. En los tiempos de Jesús, incluso para otras religiones también, otro tipo de religiones, se utilizaban también sacrificios y los animales tenían que ser perfectos. Probablemente, como dije en un principio, mucha de la gente, muchas de las personas en ese tiempo, sacerdotes también hablaban el griego, y la palabra se utilizaba en el momento de encontrar ese cabrito, ese borrego perfecto, se utilizaba tetelestai también. Era un cordero impecable, un cordero sin mancha, un cordero que no tenía nada de lo que se pudiera decir. Entonces, de alguna manera, cuando encontraban este cordero, pues llegaba nuevamente esa palabra a las bocas de estas personas. Jesucristo es ese cordero. Él dice, todo se ha cumplido. Y el escritor inspirado utiliza la palabra tetelestai. Él es el santo, es el puro, es el cordero, que no tiene mancha, que no tiene nada, que puede morir por nosotros. Es interesante. También había otra forma en que se utilizó la palabra tetelestai. Se utilizó como un término de negocio. La palabra fue utilizada por los empresarios y comerciantes. Cuando se terminaba de pagar una factura y una deuda, se utilizaba y se ponía un timbre. Todavía hay arqueólogos que encuentran documentos financieros de las épocas donde en vez del timbre que nosotros conocemos como pagado, que les ponen aquí, el sello rojo, ese sello rojo, acá dice tetelestai, la deuda está pagada. Él pagó esa deuda, Él lo pagó todo. Entonces esto es lo tercero que Jesús vino a hacer en la cruz. Él vino y pagó mi castigo y su castigo, pagó mi deuda y su deuda. Él pagó por nosotros. Él cumplió la Escritura, satisfizo la ley y pagó mi castigo. Pagó mi castigo. La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, yo soy el sacrificio sin mancha, yo he pagado todo. Colosenses 1:14, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados, todos los pecados, todos. A veces a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta que Dios nos perdone nuestros pecados, pero no queremos que perdone al homosexual, no queremos que perdone a la prostituta, no queremos que perdone al ladrón que está en un barrio, no queremos que perdone al drogadicto, queremos que perdone mis pecados, pero Jesús no, gracias a Dios, Él no actúa como yo quiero, sino actúa en su gracia, en lo que Él sabe. Entonces, ¿quién pagó el precio de nuestra libertad? Y así tenemos el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Cuando uno va a comprar algo, muchas veces utiliza su tarjeta de crédito. Ahora que nos estamos cambiando, gracias a Dios, ya tenemos nuestro departamento en Coyoacán para seguir trabajando más fuerte con la iglesia ahí en la zona rosa. Hemos tenido que comprar algunas cosas. Gracias a Dios tenemos una tarjeta de crédito. Y bueno, y ahí hay que tratar de comprar y pagar de a poco. Jesús no pagó de a poco, Él lo pagó todo en la cruz. Él con su sangre lo pagó todo. Él no pidió un crédito, no dijo necesito 20 meses para hacer esto. No, Él lo hizo de una vez y pagó por todos nuestros pecados. Y ya, y están olvidados. Usted cuando ha comprado algo con su tarjeta de crédito y cuando lo termina de pagar, ¿verdad que descansa, no? Sobre todo cuando es algo así de mucho valor. Yo hace poco... Bueno, en octubre estuve en mi país, en Chile, y compramos nuestros boletos con mi esposa y mi hija con nuestra tarjeta de crédito. Los habíamos comprado desde antes, pero ya los terminamos de pagar, así como 3 meses después de que hicimos el viaje, y dijimos, así ya terminamos, gracias. Entonces uno no sigue recortando, ¿verdad? No sigo pensando, es la primera vez que me acuerdo de eso que tuve que pagar. Cuando uno termina de pagar algo, ya no lo recuerda, ya quedó atrás. Jesús no va a recordar nuestros pecados, en el cielo no van a ser recordados. Él pagó la cuenta. Él pagó mi castigo y mi culpa. Hebreos 7:27. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 10:18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Hay algunas líneas cristianas
que piensan que se tiene que reconstruir el templo de Jerusalén para que Jesucristo venga. Hay cristianos que piensan eso, que creen eso. Y puede estar ahí arraigado en una interpretación profética del Apocalipsis. Nada más utilizando la lógica, hermanos. Utilicemos la lógica. Cristo ya murió. Ya terminó con eso. No necesita construirse un templo para seguir sacrificando animales. Porque Cristo ya pagó mi culpa. Yo no entiendo cómo los cristianos pueden llegar a pensar, algunos, que se tiene que construir un templo. O quizás digan, Dios tiene un trato especial con los judíos. No sé qué tipo de trato. Lo único que sé es que Cristo murió en la cruz y terminó con el sistema de sacrificio, porque murió una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. No hay cabida para iniciar otro sistema de sacrificio, porque Cristo ya fue el Cordero perfecto. No hay otra vía. No hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo vino a pagar mi castigo. Él lo hizo. Él pagó todo. Fíjese que hay una historia de una mujer muy anciana que fue con su agente de seguros de vida y ella llegó con el Señor y le dijo: lo siento, no puedo seguir pagando mi prima de seguro de vida, dice. Mi marido murió hace 5 años y simplemente no puedo pagar. Él le dijo: señora, no entiende, en el momento en que su marido murió la póliza fue pagada en su totalidad. Usted no tenía que seguir pagando. ¿Por qué siguió pagando? Ahora lo que usted tiene que hacer es disfrutar de esa póliza, de ese dinero, de ese seguro de vida. Y lamentablemente muchos cristianos actúan como si su seguro celestial no hubiera sido pagado. Siguen intentando ganarse su camino al cielo, a pesar de que Jesucristo ya pagó por él en la cruz. Ya pagó. Ya pagó por él. Esto no significa, de alguna manera, que nosotros podamos tomar esta gracia que Jesucristo dio de una manera liviana, porque también puede estar el pensamiento en muchos cristianos así, muchos cristianos que pueden decir: ya no tengo que seguir buscando el favor de Dios, Él murió en la cruz por mí. Pero fíjese lo que dice este importante pastor Dietrich Bonhoeffer en esta recopilación que se llama Escritos Esenciales, de editorial Sal Terrae. Yo creo que es un texto tomado del Precio de la Gracia. Dice: la gracia, que es lo que Jesús hizo, la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Es el bautismo sin disciplina eclesiástica. Es la Eucaristía, la Santa Cena, sin confesión de pecados. La absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir, es la puerta a la que ha de llamar. Él pagó nuestro pecado. Él pagó todo, pero no abaratemos su gracia, porque si bien es cierto, Él ya lo hizo, y si bien es cierto, nosotros seguiremos pecando, tenemos que esforzarnos por verdaderamente ser buenos hijos de Dios, buenos hijos del Rey. Eso es muy importante para nosotros. Fíjense que otra cosa que hizo Jesucristo, Él conquistó el pecado y la muerte, cuando Él dice: todo se ha cumplido. El apóstol Pablo lo escribe en Romanos 5:17. El pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Romanos 6:10 dice: cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrantar el poder del pecado. La palabra tetelestai dice que todo se ha cumplido, que Jesucristo también conquistó el pecado y la muerte. La última forma en la que esta palabra también se utilizó en el contexto griego es como un grito de guerra y de conquista. Es un grito de guerra y de conquista. Eso es muy importante, no tener miedo porque de alguna manera todo se ha cumplido, estamos tranquilos. Dice Hebreos 2, 14 y 15, el Hijo
también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo pudo libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Él conquistó el pecado y la muerte en un grito de victoria, en un grito de haber vencido, de haber cumplido lo que se había puesto en su ministerio. Y lo último que hizo Jesucristo fue que lo último que Él hizo es que Él derrotó al diablo en la cruz. Él derrotó al acusador. Cuando Él dice todo se ha cumplido, de alguna manera Él está diciendo: Satanás, estás derrotado. Ya no puedes hacer nada, ninguna cosa. A lo mejor Satanás vio y miró y gritó ¡yujú! Pero Jesucristo lo venció en la cruz. A veces es difícil entender esto porque uno dice, bueno, pero parece que anduviera suelto por este mundo. No nos olvidemos de nuestra libertad, de la libertad que tenemos y lo que hemos hecho con el mundo. No le echemos siempre la culpa al diablo, sino que miremos nuestras actitudes. Pero de alguna manera también sigue en esta caída libre. Imagínese que él viene cayendo hacia un abismo y en esta caída quiere manotear y hacer tantas cosas. Yo me crié en el campo con mis abuelas en el sur de Chile. A lo mejor el ejemplo no es muy bueno, pero me acuerdo que mi abuela, cuando mataba las gallinas, las ponía ahí en una cosa y con un machete les daba en el cuello así. Y yo me acuerdo siempre, para mí cuando chico era chistoso, ahora no tanto, pero recuerdo que las gallinas seguían caminando sin cabeza, y salían aleteando y todo eso. Así está Satanás. Satanás está como esa gallina que mi abuela le cortó el pescuezo, aleteando y saltando para todas partes. No puede hacernos daño, no me va a poder robar mi salvación, no va a poder hacer nada desde que Cristo murió en la cruz y desde que hasta que yo parta a su presencia, Él no puede hacer ninguna cosa. Ninguna cosa. Dice Colosenses 2:15, Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al exhibirlos, al pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso. En una versión moderna de la Biblia, Jesucristo derrotó al diablo. También Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Cristo ya lo hizo en la cruz. Él, Jesucristo, murió por mí. Él cumplió, Él lo hizo. Nada más tenemos que seguir esperando su reino y decir, Señor, trae tu reino a nuestras vidas, ese reino de justicia, ese reino de paz, ese reino de amor. No olvidemos lo que Jesús hizo en la cruz. Esta es la palabra de victoria, tetelestai, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. No podemos hacer nada, nosotros solo recibimos este regalo, solo recibimos esto que Dios ha hecho por nosotros. Le doy muchas gracias a Jesucristo por esto que ha hecho por nuestras vidas. Así que el amor habló en la cruz y nos recuerda esta palabra de victoria. Todo se cumplió y todo se cumplirá y estaremos en su presencia. Amén. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú lo entregaste todo en la cruz. No guardaste nada, Señor. Tuviste un ministerio perfecto, cumpliste con la ley, cumpliste con todas las cosas, Señor. Entregaste tu amor, nos diste un ejemplo, nos diste lecciones de vida, enseñaste a tus discípulos, diste de comer a los pobres, estuviste con los sencillos, también con los ricos. Gracias, Jesús, porque te hiciste hombre. Gracias porque estuviste en esa cruz con tus brazos extendidos, diciendo, así es mi amor, no tiene fin. Gracias, Jesucristo, por esta palabra de victoria, porque fuiste capaz de cumplir con lo que nosotros no podíamos cumplir. Fuiste capaz de hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Ayúdanos a no abaratar esa gracia que tú nos has dado. Ayúdanos a seguir buscándote, a seguir amándote y a seguir haciendo tu obra en medio de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.